Bien, vamos a continuar ya con mejor voz, con la gracia de Dios. Vamos a recuperar las clases, no perdidas, vamos a recuperar las clases. En esta clase o sesión 385 vamos a leer capítulos 1, 2 y 3 del profeta Miqueas. Y en la siguiente, que es la clase o sesión 386, terminamos la lectura de este profeta Miqueas con los capítulos 4, 5 y 6. Padre Santo, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Bendito eres por siempre por tu Hijo Jesucristo, que nos ha amado hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Concédenos que la gracia del Espíritu Santo nos ayude a comprender y a vivir de manera responsable esta vida cristiana, siendo testigos y misioneros tuyos. Amén. Clase o sesión 385, leemos capítulos 1, 2 y 3 del profeta Miqueas. Capítulo 1. Palabra del Señor que recibió Miqueas el de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. Visión sobre Samaria y Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, pongan atención, tierra y los que la pueblan. Que el Señor sea testigo contra ustedes. El Señor es su santo templo. Miren al Señor que sale de su morada y desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo él se derriten los montes y los valles se resquebrajan como cera junto al fuego, como agua que se derrama por una cuesta. Todo por el delito de Jacob, por los pecados de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el santuario pagano de Judá? ¿No es Jerusalén? Pues reduciré Samaria a un campo de ruinas, una tierra para plantar viñedos. Arrastraré el valle de sus piedras y desnudaré sus cimientos. Todos sus ídolos serán triturados y sus ofrendas quemadas. Arrasaré todas sus imágenes. Las reunió como precio de prostitución. Otra vez serán precio de prostitución. Por eso gimo y me lamento. Camino descalzo y desnudo. Hago duelo como aullan los chacales y gimo como los avestruces. Insanable es la herida que ha sufrido Judá. Llegó hasta la capital de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo cuenten en Gat, no lloren en el llanto. En Bet-Apar, revuélquense en el lodo, la población de Sapir. Se aparta desnuda y avergonzada. La población de Sanaán no sale. Hay duelo en Bet-Etzel, porque les quitan su apoyo. Muy enferma está la población de Marot, porque el Señor arroja la desgracia sobre Jerusalén, la capital. Enganchen el carro los caballos, población de Laquis. Allí comenzó el pecado de Sión. Allí se encontraban los delitos de Israel. Despídanse de Moraste Gad. Bet-Aksib ha defraudado a los reyes de Israel. Te enviaré un heredero, población de Maresa. La tropa de Israel se refugia en Adulán. Rápate, acéitate por tus hijos adorados. Hazte una calva ancha, como la de un águila, porque te los han desterrado. Capítulo 2. Hay de los que planean maldades y traman iniquidades en sus camas. Al amanecer las ejecutan porque tienen poder, codician campos y los roban, casas y los ocupan. Oprimen al jefe de la familia y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así dice el Señor: miren, yo planeo una desgracia contra esa gente, de la que me podrán apartar el cuello. No podrán caminar erguidos porque es un tiempo de desgracias. Aquel día entonarán contra ustedes una sátira. Cantarán una lamentación: ¡ay, que me roba y vende la propiedad familiar! Nos apresa y reparte nuestras tierras. Estamos perdidos. Así no tendrás a nadie que distribuya la tierra en la asamblea del Señor. No deliren, deliran ellos. No deliren diciendo: no llegará la humillación. ¿Está maldita la casa de Jacob? ¿Se ha acabado la paciencia del Señor? ¿O van a ser tales sus acciones? ¿No son buenas mis palabras para el que procede rectamente? Antiguamente mi pueblo se levantaba contra el enemigo. Ahora arranca túnica y manto a quien transita confiado. Al regresar de la guerra, echan del hogar querido a las mujeres de mi pueblo. Y a sus niños les quitan para siempre mi honor. Levántense y caminen, que este no es sitio de reposo, porque está caminando, está hipotecado y exige la hipoteca. Si viniera un profeta diciendo engaños, te invito a vino y licor, sería un profeta digno de este pueblo. Yo te reuniré todo entero, Jacob, congregaré tus supervivientes, Israel, los juntaré como ovejas en un corral, como rebaño en la pradera, y se oirá el barullo de la multitud. Delante avanza el que abre camino, los demás lo siguen, atraviesan la puerta y salen.
Delante marcha su rey, el Señor a la cabeza. Capítulo 3. Pero yo digo, escúchenme, jefes de Jacob, príncipes de Israel, ¿no les toca a ustedes ocuparse del derecho, ustedes que odian el bien y aman el mal? Arranca la piel del cuerpo, la carne de los huesos, se come la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo cortan como carne para la olla, como nación para la cacerola, como ración para la cacerola, pero cuando griten al Señor no les responderá, les ocultará el rostro entonces por sus malas acciones. Así dice el Señor a los profetas que extraían a mi pueblo. Cuando tienen algo que morder, anuncian paz y declaran una guerra santa a quien no les llena la boca, por eso llegará una noche sin visión, oscuridad sin oráculo. Se pondrá el sol para los profetas, oscureciendo el día, los videntes avergonzados, los adivinos sonrojados. Se taparán la barba porque Dios no responde. Yo en cambio estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de fortaleza para denunciar sus crímenes a Jacob, sus pecados a Israel. Escúchenme, jefes de Jacob, príncipes de Israel. Ustedes que desprecian la justicia y tuercen el derecho, edifiquen con sangre a Sión, a Jerusalén con crímenes. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo. Sus profetas adivinan por dinero y encima no apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada malo, pero por su culpa Sión será un campo arado. Jerusalén será una ruina, al monte del templo un cerro de malezas. Palabra de Dios. Hasta ahí el capítulo 3 en la lectura guiada de este día del profeta Miqueas. Vamos a las notas de pie de página. Capítulo 1, versículo 1, título del libro. Sí, me está costando un poquito de trabajo, pero lo voy a hacer con más paciencia. Gracias, de verdad lo hago con mucho cariño, pero tampoco los quiero atormentar. A diferencia de otros profetas que se identifican además con el nombre de su padre, Miqueas destaca solo su lugar de procedencia de Moreset y el periodo histórico en el cual ejerció su ministerio. Capítulo 1, versículos 2 al 16. Teofanía de juicio, lamento del profeta, duelo de las poblaciones. No se conoce exactamente el motivo por el cual Miqueas se desplaza de Moreset, su pueblo, a la capital Jerusalén. El hecho es que desde allí comienza a expresar sus sentimientos más íntimos respecto a la realidad que vive en ambos reinos. Israel, que está en vísperas de desaparecer, y Judá, que no será inmune a los problemas de la invasión asiria. Él sabe que las cosas no están bien. Conoce el avance sin retroceso del poderoso y sanguinario ejército asirio y se figura en todo esto una especie de llamada al juicio por parte de Dios. Dios mismo compadece a tomar cuenta. Su presencia es descrita con elementos propios de una teofanía. Israel y Judá tienen cada uno un pecado que es como el sum de todos los demás pecados. El pecado de Israel es Samaria, el pecado de Judá es Jerusalén. La imagen de la destrucción de Samaria evoca la forma como quedó la ciudad después del paso de los ejércitos asirios que el profeta pone en tiempo futuro y como obra exclusiva del Señor. La reacción del profeta es el lamento personal y la invitación a una serie de ciudades y localidades de alto contenido simbólico para que también manifiesten su lamento. Se puede decir que en la mente del profeta ronda la preocupación por el desastre de Judá como continuación de la del reino del norte. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera denuncia, dirigida a la sociedad en general y a los mediadores. Encontramos también una invectiva contra los falsos profetas. En el pleito que entabló desde el comienzo contra Samaria y Jerusalén, quedó establecido que ambas ciudades son el pecado de ambos reinos. Ahora concreta un poco más en qué consiste el pecado de cada una. El mal que realiza sobre el pobre de un modo sistemático y planificado. Roban al más débil y acaparan los bienes básicos de los demás aprovechándose de sus necesidades. En suma, desde sus posiciones ventajosas oprimen sin ninguna compasión al pueblo. Por eso el Señor planea un castigo que consistirá en la expropiación y ruina de los acaparadores. Es la manera como el profeta concibe el castigo, dirigido en todo caso a crear conciencia sobre el justo reparto de los bienes. Quienes han quebrantado la armonía de una sociedad igualitaria serán excluidos. A punto de poder participar en un nuevo reparto de la tierra que hará el Señor.
capítulo 6, versículos 6 al 11. Los profetas. Lo que para unos será buena noticia, para otros es mala. Los que se sienten interpelados y descubiertos por las palabras de Miqueas tratan de silenciarlo. Está también en Oseas y en Amós. El profeta, consciente de ello, ridiculiza a quienes hablan palabras lisonjeras para ganarse el favor de los poderosos y se mofa de quienes dan crédito a esos farsantes. Este mal estará siempre en todos los lugares y ambientes donde se intenta confrontar la realidad que se vive con la palabra de Dios. Ya es hora de que el evangelizador y mejor aún los equipos de evangelización mantengan la actitud permanente de revisar su discurso, su palabra y sobre todo su estilo de vida. Si las palabras y actitudes propias de los evangelizadores posan por encima de los opresores dejándolos impávidos, habría que cuestionar muy seriamente la calidad de ese anuncio y la calidad de los anunciadores. Capítulo 2, versículo 12. El rebaño reunido, falsos profetas. Probablemente estos versículos fueron agregados aquí en una época posterior a Miqueas para no dejar tan escueto el tema del juicio y la condena que se viene tratando desde el capítulo 1. La época probable de este pasaje de consuelo y de esperanza es el exilio, cuando el sentimiento de castigo se estaba palpando y sufriendo en sentido real. La promesa dirigida a un pequeño resto ayuda a mitigar el dolor de la invasión, la destrucción y el destierro. Los que han resistido y escapado a la muerte estarán en grado de hacer renacer un nuevo pueblo. Podríamos decir que el tema del resto es transversal en toda la literatura profética. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Segunda denuncia. Una nueva denuncia, ahora contra otro estamento más concreto, los jefes y dirigentes de Jacob e Israel, entendiendo aquí la totalidad de las 12 tribus. Se trata de una denuncia muy similar a la primera, en cuanto tiene como objeto desenmascarar la injusticia social promovida desde la estructura misma. El profeta ve con asombro cómo el pobre es cada día más y más explotado hasta reducirlo a la nada, así como la bestia carnívora comienza por devorar su presa desde su piel hasta los huesos, imagen patética del empobrecimiento progresivo, por demás tan familiar y cotidiana en nuestros días. ¿No tenemos los creyentes la grave misión de no desfallecer en la denuncia del voraz apetito con que se devoran millones y millones de hermanos nuestros? ¿Es que la profecía terminó con el último de los profetas? ¿No es a esto a lo que apunta el proyecto de Jesús? Y con todo, esta gente invoca al Señor y hasta se extraña porque no le escucha. Capítulo 3, versículos 5 al 8. Tan largos las notas de pie de página, pero interesantes. Los profetas y el profeta. El profeta ve con horror cómo la mediación religiosa, en este caso los profetas, pueden desempeñar un papel tan ambiguo en medio de la realidad que acaba de descubrir. ¿Cómo puede haber profetas que hablen según sus propios intereses, mientras el sistema que condena? Miqueas les llena el estómago. Ellos anuncian paz, pero si no lo es ventajoso, le declaran la guerra santa. Tal vez la mayor de las perversiones en Israel en nuestro tiempo sea la ambigüedad con que se presenta la palabra de Dios y sobre todo la imagen tan ambigua que presentamos de Dios. Híjole, qué tema tan terrible, ¿no? Ambigüedad de la palabra de Dios y la imagen ambigua de Dios. De ahí que el anuncio de la palabra debería pasar siempre por este filtro. Aceptar sin rodeos que la palabra de Dios no puede juzgar. De que con la palabra de Dios no se puede jugar y mantener una pretendida neutralidad o imparcialidad. Por una razón muy simple. El Dios bíblico, el Dios de Jesús, no es ni neutro ni imparcial a lo largo de la Escritura. Dios se revela como alguien decididamente a favor del empobrecido y del oprimido, del que no tiene nada ni derechos en la sociedad. Así se revela al pueblo del Éxodo en el desierto, en tierra de Canaán, así se revela por medio de los verdaderos profetas, así se revela en Jesús, así se revela en la primitiva comunidad apostólica, así quiere seguir revelándose en las comunidades cristianas de todos los tiempos. Cada comunidad y cada creyente debería examinar su vida y su mensaje a la luz de esta denuncia. Sobre todo a la luz del versículo 8. ¿No será eso más simple que dedicar jornadas enteras a discutir
y pulir proyectos apostólicos que luego se quedan en los papeles? Capítulo 3, versículos 9 al 12. Denuncia y sentencia. Nótese cómo Miqueas ha venido denunciando y dejando al descubierto los pecados de Israel, desde lo más general a lo más particular. Comenzó con los que pueden manejar el comercio y las relaciones económicas. Luego siguen los que dirigen al pueblo, aquellos que tienen responsabilidades políticas administrativas, para seguir ahora con los príncipes y jueces, es decir, con quienes administran la justicia. Todos sin excepción cumplen con sus funciones, pero en sentido contrario. Administran, conducen, construyen, juzgan según sus intereses, aunque tengan que matar, robar, expoliar, construir todo sobre la sangre de los esclavizados. Nótese además cómo al desenmascaramiento de estos estamentos y sus respectivos funcionarios corresponde también una denuncia contra el estamento religioso representado por los profetas y los sacerdotes, en conveniencia con los protagonistas de los males sociales. Están dando por hecho que Dios permite todo eso, toda vez que lo invocan y le rinden culto. En una palabra, ellos ayudan a transmitir al pueblo la imagen de un Dios opresor, un Dios indiferente a la suerte del empobrecido, un Dios que hasta saca partido de las desgracias del pueblo como los dirigentes. ¿Cuál es en realidad la mediación religiosa hoy? Esta manera de llevar las riendas de la sociedad conduce inevitablemente a la destrucción. ¿Qué tal? Durísimo, durísimo el mensaje del profeta Miqueas. Pero bueno, la situación de ese tiempo era terrible, tremendamente terrible, y no podemos soslayar lo que hoy existe. El Evangelio no admite que sea destilado. O cambia o no cambia la gente. Aquí continuamos.